Y en este momento nos encontramos en la estación de bus Busaras en Dublín, ¿rumbo a dónde? Nos vamos a Cashel. Aquí ya tenemos los tickets. Hemos pagado 12 euros precio de estudiante en el bus. 14 euros vale el ticket normal. Y en este lugar dicen que tiene uno de los castillos medievales más interesantes de Irlanda, así que quédate con nosotros en este video para descubrirlo. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir Cashel. Acabamos de llegar a Cashel. Aquí nos ha dejado el bus. Miren qué bonito que se ve el pueblo. Y nosotros estamos de ida al alojamiento que hemos conseguido por Booking. Y tomen en cuenta que el alojamiento en sí en Irlanda es súper caro, es muy costoso. Así que no hagan como nosotros de esperar hasta el último minuto. Porque por ejemplo nosotros estábamos buscando en Booking y nos salía el día jueves como 80 euros la habitación doble. Sí, es costoso, pero lo estamos agarrando el mismo día y nos salió en total 120 euros. Así que el primer tip es que siempre reserven su alojamiento con tiempo y si encuentran un precio razonable, agárrenlo en ese momento. Y a muy pocos pasos, la verdad, del centro de 400 Cashel. metros en realidad. Sí, muy 400 cortito. Miren. La tenemos allá. Qué precioso castillo. Veníamos conversando de que esto sí parece un castillo, ¿no? Sí, esto sí parece un castillo. Hemos ido por diferentes lugares de Irlanda y creo que de todo lo que está relacionado a construcciones medievales, este se lleva la corona. Miren nomás, y todavía no hemos entrado. Y lo primero que hemos hecho nosotros al llegar ha sido obviamente pagar la entrada. Y aquí podés elegir solamente entrar para visitar Rock of Cashel, la roca de Cashel. Pero si querés visitar la capilla de Cormac, que es otro de los imprescindibles, tenés que pagar un extra que incluye además un tour guiado. Y también te incluye un tour guiado la otra entrada a la Rock of Cashel. Nosotros hemos comprado la entrada combinada. 7 euros precio estudiante. Así es, en total 14 euros los dos y eso va a incluir nuestro tour a la capilla y después podemos unirnos al tour que se va a hacer por la roca de Cashel. Cashel tiene una historia política y una historia religiosa. La historia política se remonta más o menos en el siglo IV, cuando el clan de los McCarthy, que eran del condado de Cork, ellos, vienen, construyen, eran los dueños, los reyes de Munster, y ellos estuvieron hasta el siglo X, hasta que después se alzó otra familia que era el clan de los O'Brien, que venían del condado de Clare, y ellos los sacan del poder. Entonces, siglos más tarde, cuando los O'Brien ya, se están retirando del poder, por decirlo así, ellos deciden
entregar Rock of Cashel al clérigo. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos no querían que obviamente sus predecesores, los McCarthy, les quiten la Rock of Cashel o vuelvan a tenerla en su poder, y pensaban que entregando la roca al clérigo, los McCarthy nunca iban a poder volver a tenerla. Lo que ellos no sabían es que eran los McCarthy también formaron parte del clérigo y retornaron aquí como arzobispos, e incluso uno de ellos, que es Cormac McCarthy, él fue el que construyó la capilla de Cormac, que es una de las joyas que tenés que visitar en la Roca de Cashel. Y en este momento me encuentro dentro de la capilla de Cormac, esta que es la joya arquitectónica de la Roca de Cashel. Esta capilla fue construida en estilo románico y es uno de los primeros y de los más finos ejemplos de este tipo de arquitectura que tenemos actualmente en Irlanda. Fue construida en 1127 y consagrada en 1134, y les recomiendo muchísimo unirse al tour y conocer un poquito más de la historia de este lugar. La Roca de Cashel, también conocida como Cashel de los Reyes o la Roca de San Patricio, es el emblema básicamente de este lugar. Fue una fortaleza que empezó como sede de los reyes de Munster en el siglo V, y después la mayoría de los edificios que podemos ver el día de hoy son del siglo XII y del siglo XIV. Y en este momento que paró un poquito el viento y salió el sol, quiero aprovechar para contarles un dato curioso, porque no saben el frío que hace en esta colina. Y los romanos llamaban a Irlanda Hibernia, que se traduce The Land of the Never Ending Winter. Esto quiere decir la tierra del invierno que nunca acaba. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan sobre cómo llamaban los romanos a Irlanda? A mí me parece bastante curioso y casi un 98% muy acertado. Ya les hemos comentado que Roca de Cashel también le dicen la Roca de San Patricio, y esto fue en honor a San Patricio cuando visitó la zona para propagar el cristianismo. Y también acá vas a poder encontrar las ruinas de la catedral que lleva su nombre, de San Patricio. ¿Y por qué se encuentra en ruinas? Porque esta catedral fue quemada 2 veces. Incluso la segunda vez se conoce como la masacre de Cashel. Esto fue cuando las tropas de Cromwell vinieron en 1647 y las personas que se estaban refugiando en la catedral terminaron siendo quemadas dentro. Por eso ahora podés visitar sus ruinas también. Y ya hemos salido de la Roca de Cashel y en este momento estamos caminando por lo que se conoce el Heritage Way, que vendría a ser el camino del patrimonio. Y aquí vas a poder llegar hacia la abadía Hoare, que es otro de los lugares para visitar.
dentro de la abadía de Hor, que es otra de las cosas para ver en tu visita a Cashel. Por supuesto, la corona de esta visita es ¡charán!, la roca de Cashel, que se puede ver perfectamente desde acá, así que es ideal venir a estas ruinas para poder sacarte fotos con la postal y también poder recorrerlas. Esta abadía dicen que fue construida por monjes benedictinos en 1266. Dicen que Cashel y toda esta zona de Irlanda es una de las zonas más verdes, y aquí podemos encontrar muchísimas vacas y también ovejas. Y miren, digan si no parece un cuadro pintado. Todas las vacas, las ruinas de la abadía y al otro lado el castillo. Parece un cuadrito. Casa. Toditas en fila. Hola. ¿No? Qué bellos, estos me han alegrado el día. Gracias. Ay, qué hermosos que son. Y ya nos encontramos nuevamente en la calle principal de Cashel, la Main Street. Y algo que hay que destacar de este pueblito es que realmente es chico. Según lo que hemos leído, tiene alrededor de 3.000 habitantes. No sabemos si es correcto o no, pero sí se ve súper chico. Es muy fácil que vayan caminando a todas partes. Queda muy fácil, 400 metros para un lado, otros 600 metros para el otro, y luego la Main Street 600 metros. O sea que la verdad, caminarse el pueblo en un día basta y sobra. Muy fácil, sí. Miren, esta sería como la plaza principal, donde está destacando esta cruz celta. Y también otra cosa que destaca, les voy a mostrar por aquí, es esta torre de acá. Por supuesto, en toda Irlanda la cultura de los bares es imprescindible, y aquí nosotros vamos a terminar nuestro día en TJ's Ryan's, ¿por qué no?, tomándonos una cervecita. Vamos. Y este TJ Ryan's es un traditional Irish bar. Así que vamos a ver qué tal. Hi. Yo pensé que iba a tener música. Y bueno,
camino, caminito. Estamos aquí muriéndonos de risa porque nuestro día en realidad no acabó. Nos acabamos de salir del... Lo que acaba de pasar es que nos acabamos de salir del bar. ¿Por qué nos equivocamos, creo? Es que increíble, o sea, yo todavía nosotros vengan a un típico bar irlandés, entramos y ustedes vieron que era un velorio. Eso de ahí, no había nada, estaba muerto, no había ni musiquita de fondo. Y con ellos dijimos, no, esto no puede ser así. Así que les queremos contar la verdad. Ese lugar, bueno, nuestro feeling es por lo menos ir a tomar una cervecita con música, un poquito más de ambiente, pero ese lugar está muerto. Sí. Está muerto, así Pensamos que... que nos habíamos entrado a un funeral, la verdad. Yo estaba buscando ya el libro de condolencias, pero vamos a seguir el intento. No está muerto quien pelea. Vamos a encontrar aquí un bar en este pequeño pueblo donde podamos tomarnos una cervecita con una buena música. ¿Será que lo encontraremos? Intento número 2. City Bar. Vamos a ver qué nos topamos aquí. Bueno, parece que la onda de la música aquí no va. Y ya estamos en nuestro segundo día, nos hemos comprado un cafecito para venir a caminar, porque si bien les hemos dicho que este lugar tranquilamente pueden ir y venir en un día, ya sea volver a Dublín o a Cork, ya que Cashel se encuentra entre medio de estas dos ciudades, yo creo que también es como un pueblito de retiro, porque es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, es bien chiquitito. Apenas salís 2 cuadras de la calle principal y ya te encontrás con campos de pasturas donde solamente escuchás a los pajaritos. Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy bonito. Y hay vacas también. Ay, mira cómo busca, qué hermoso. Ay, mira. Y llegó la hora de despedirnos de Cashel. En este momento nos encontramos en la parada de bus, listos para retornar a Dublín. Esperamos que te haya gustado este video y si es así no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo.